Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Martínez Suárez de Lima, soy licenciado en psicología, trabajo en el ámbito forense como perito psicólogo. Bueno, dada la buena repercusión que tuvo el primer video, hoy tengo algo más para aportar que me parece de utilidad siempre para el abogado penalista. Eh, si bien estuvimos hablando en el video anterior sobre la función del perito de parte, hay otras funcionalidades que puede brindar el psicólogo en apoyo al abogado penalista. Hay muchos casos donde el abogado penalista muchas veces tiene que defender a un cliente en causas, por ejemplo, de homicidio. Y les genera la duda, a alguno de ellos, si ese cliente al que tiene que defender, que está imputado en una causa de homicidio, es una personalidad psicopática o tiene una personalidad psicopática y le interesa determinar si esto es así. Hay abogados que no les interesa saber el tipo de personalidad que tiene el cliente y están en su perfecto derecho porque el sujeto al que defienden no lo defienden de la personalidad que tengan, sino de los hechos por los que está imputado. Sin embargo, hay otros que les interesa saber si están frente a un psicópata, un posible psicópata o no, para la estrategia de defensa. Es ahí donde recurren a un psicólogo que siempre esté profesionalizado en el área forense, ¿verdad? Un psicólogo que lo evalúe, que le haga una evaluación preliminar, independientemente de las pericias oficiales que después se le puedan hacer o no a ese imputado. Entonces ahí el perito psicólogo o el psicólogo lo que va a hacer es hacer una evaluación y determinar si este sujeto al que está defendiendo el abogado tiene características de un perfil psicopático. Ya más o menos todos sabemos cuál es el psicópata, ¿verdad? No es necesario estar aclarando que es aquella persona que no tiene empatía, que no puede ponerse en el lugar del otro, que le gusta manipular, mentir, en fin. Aunque no todos, por supuesto, incurren en conductas antisociales, ya sabemos más o menos cuáles son las características del psicópata y muchas veces no están muy a la vista estas características. Entonces, bueno, el psicólogo lo que hace es evaluarlo y darle un informe al abogado y él ahí ya puede pararse en la estrategia de defensa si utilizar estas características o no. Si pedir una pericia, si negarse una pericia, porque el imputado puede negarse a hacer una pericia psicológica, o lo contrario, también lo puede solicitar al psicólogo para que estudie pericias psicológicas ya incluidas en el expediente y pueda elaborar así o descartar así si están frente a una personalidad psicopática o no. Otra funcionalidad que tiene el psicólogo como asesor del abogado, y voy a poner un ejemplo concreto, es, por ejemplo, una abogada que una vez me llamó y me dijo, mira, estoy pidiendo o buscando pedir la salida transitoria de un imputado, de un cliente que estaba detenido en el penal de Marcos Paz. Y me dice, yo lo que quiero que vos hagas es que vayas hasta el penal y que me hagas un informe psicológico, porque lo quiero comparar con el criminológico que ya tiene en el penal. Porque a este hombre, me decía ella, le da todo bien, está todo perfecto, pero lo siguen tirando para atrás por lo psicológico y yo quiero que vos lo veas. Bien, acordamos, fui hasta el penal con el permiso correspondiente y evalué al sujeto. Claro, lo que no sabía la abogada era que este sujeto es un psicópata, ¿verdad? Y este sujeto no va a cambiar su personalidad, por eso es lo más importante a transmitir al abogado y a aquellas personas que dependen de las evaluaciones de estos sujetos, dejarles en claro que la psicopatía es una estructura
y no va a cambiar. Yo le expliqué a ella después, le dije, mira, es un psicópata, no va a cambiar. Es por eso que está bien evaluado por el gabinete criminológico. La psicopatía es como la altura, el color de ojos, eso no va a cambiar. Podrá modificar muchas cosas, pero no va a cambiar. Incluso en la entrevista que tuve con él en el penal, él me decía que no tomaba alcohol, que no se drogaba, que nunca lo había hecho, tenía una conducta excelente, porque la conducta era excelente, claro, adentro del penal. Incluso tenía ciertas libertades, donde él mismo le cortaba el pelo a algunos de los policías y a otros internos. Era todo brillante, salvo que todavía no se modificaba lo psicológico y no se iba a modificar. Por eso, la utilidad de la información que yo le di a la abogada es decirle, no esperes por esto, porque esto no se va a modificar, no lo va a probar nunca, esto va a ser siempre así. Incluso en el momento en que yo lo estaba entrevistando, él me decía los planes que tenía, y una de las cosas muy importantes a evaluar en los internos es qué planes tienen para futuro. Es muy bueno preguntarle cómo te ves vos dentro de 5 años, dentro de 10 años, qué te ves haciendo en ese tiempo. Y él me empezó a explicar las ideas que tenía, de poner una peluquería, porque ya había avanzado mucho en el tema de la peluquería, lo había aprendido en el penal, estaba con esa idea. Pero también íbamos hablando de lo que había hecho. Él había hecho unos robos, él estaba detenido por piratería, como se le dice, pirata del asfalto, y porque había incurrido en algunos robos a salideras de bancarias. Y entonces me contaba de cómo había sido herido en una de esas salideras, y me explicaba todo el plan. Y él trabajaba a la vez paralelamente como taxista, y me decía, yo le decía, bueno, pero tenías trabajo como taxista, en realidad no necesitabas. Me decía, no, no lo necesitaba hacer, pero es que a mí me gustaba la planificación. Ahí ustedes van viendo las características. Porque si lo diseñas bien, sale. Y ya no me decía si lo diseñaba bien, sale. Me decía, si lo diseñas bien, sale. Si lo haces bien, esto sale. O sea, el plan de él era seguir haciendo lo que había hecho. Por más que me contara el versito de que quería ser barbero, de que quería ser peluquero, en su fantasía estaba la de seguir ideando un plan para robar. Eso fue lo que yo le transmití a la abogada. Y ella tuvo que pararse ya desde otra perspectiva para hablar con su cliente, porque su cliente además era la mujer de este interno, que era la que le pagaba los honorarios a la abogada, a mí y a todos. Y todos los gastos que incurrían en su marido. Y era la que había que transmitirle que no iban a poder pedir la salida transitoria. Bueno, estas son algunas de las funcionalidades que puede tener el psicólogo como asesor del abogado penalista, es decir, ayudarlo en la estrategia de defensa desde el análisis de las personalidades de los actores en la causa. Bueno, este era un poco el aporte que quería hacer hoy. Les agradezco mucho por la buena repercusión que tuvo el anterior. Y si les interesan otros temas, se lo van diciendo a Roberto y Roberto me lo comunica a mí. Que tengan buenas tardes.